Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro canal. Hoy vamos a conocer una hermosa localidad que se encuentra dentro del partido de San Andrés de Giles llamada Ascuénaga. Se encuentra entre las rutas 7 y 8, entre San Andrés de Giles y Solís, y es un lugar que recientemente fue declarado pueblo histórico y tiene un montón de atracciones para conocer. Los fines de semana, sábados, domingos y feriados verdaderamente se llena de gente porque tiene opciones gastronómicas, tiene opciones también de alojamiento y un montón de edificios antiguos, como por ejemplo la estación ferroviaria que está tras nuestras espaldas, un almacén de ramos generales, una panadería que supera los 100 años, una hermosa capilla, en fin, un montón de lugares interesantes para conocer que a partir de este video vamos a compartirlos con ustedes desde la localidad de Ascuénaga en Conociendo Pueblos. Acompáñennos. Ascuénaga es un pueblo que pertenece al partido de San Andrés de Giles. Cuenta en la actualidad con unos 500 habitantes y tiene un acceso pavimentado que conduce a la localidad. Está a 10 kilómetros de la ruta 8, ingresando por Solís, y a 12 kilómetros de San Andrés de Giles, entrando por la ruta 7. También se puede ingresar por caminos de tierra que se desprenden de la ruta 41, pasando por Bagués. Aquellas tierras habían pertenecido a Pedro de Giles, luego fueron pasando a diversos sucesores familiares en un lapso de 200 años, hasta que en 1865 las adquiere el irlandés Juan Cunningham. Construyó la estancia La Paloma, dedicándose exclusivamente a la cría de ovejas y dándole mucho trabajo a irlandeses que escapaban a montones de las miserias de su país. El pueblo se forma en 1880 con la llegada del ferrocarril central argentino como parte del ramal Luján-Pergamino. La estación fue inaugurada el 1 de abril de 1880 con el paso del primer tren procedente de Buenos Aires. Sin embargo, no hubo inauguración oficial, ni actos, ni discursos. Es más, la primitiva estación era una sencilla construcción de madera que 3 años más tarde, en 1883, fue reemplazada por un edificio de material de 2 pisos. En la planta alta vivía el jefe de estación. El primer jefe de estación fue Asensio Esquiaga, un joven de 19 años al que su corta edad no le impidió desarrollar su actividad con suma eficiencia. La estación fue bautizada con el nombre de Ascuénaga en homenaje al general Miguel de Ascuénaga, un militar de amplia trayectoria que también incursionó en la política. De hecho, fue miembro de la primera junta en 1810. Todo el predio ferroviario contaba con un intenso movimiento al pasar por allí varias formaciones diarias de pasajeros y de cargas. El galpón de acopio siempre estaba abarrotado de bolsas de cereales, aunque también se comercializaba lana, cueros, leche y mercadería de todo tipo. También contaba con bretes y corrales para la carga y descarga de hacienda, ya que al ser una zona ganadera se comercializaban vacunos y ovinos. Lamentablemente, gran parte de su estructura se derrumbó en el año 2012 por una fuerte tormenta. Actualmente, Ascuénaga no posee tráfico de trenes y el edificio de la estación está bastante maltrecho. El último tren de pasajeros pasó por allí en 1978 y el último tren de cargas en el año 1992. Fue el joven Asensio Esquiaga, el primer jefe de estación, el promotor de la creación de un pueblo alrededor del predio ferroviario. Se entrevistó con el irlandés Juan Cunningham y logró la donación de terrenos para tal fin. En 1885 se pusieron a la venta los primeros lotes y luego se diagramaron 16 manzanas. Con tales beneficios se produce la llegada de los primeros pobladores, muchos de ellos inmigrantes irlandeses, italianos y españoles. Este es el caso de José Terrén y Félix Castrillo, quienes luego de llegar al país provenientes de España se establecieron en 1885 frente a la estación ferroviaria con un almacén de ramos generales. En un principio se lo conocía como Almacén El Sol y era una sucursal de un comercio ubicado en Luján con el mismo nombre. Posteriormente pasó a ser conocido como Casa Terrén. Fue el comercio más importante del pueblo, pues a las ventas tradicionales de un almacén le sumaba acopio de cereales, fábrica de soda, una moderna máquina desgranadora de maíz y seguros en general.
Allí funcionó también el primer teléfono público de Ascuénaga. Cerró sus puertas a comienzos de la década del 70. Hoy la Casa Terren se convirtió en un restaurante donde se puede comer pastas, parrillada y mariscos. Atiende viernes, sábados y domingos. En 1903 se instala el francés Pedro Gallardón, quien construye su casa y en la parte trasera instala una herrería y carpintería, destacándose en la construcción de carruajes. En ese mismo año de 1903 se produce una importante venta de lotes y 17 personas adquieren tierras de diferentes medidas, logrando así que el pueblo multiplicara su población. Se inauguró la carnicería de Olegario Vivero, una fábrica de quesos, la sastrería de Eduardo Cafese, la tienda de Pedro Azzi, 2 peluquerías, un taller mecánico y una fábrica de ladrillos, entre otros comercios. También pasaba un colectivo que unía Solís, Ascuénaga y San Andrés de Giles. En 1939 vivían en Ascuénaga 2.000 personas. Donde hoy se encuentra la sede del Club Apolo, funcionaba inicialmente la Fonda de Carniglia, quien aprovechando su amplio salón instaló además un almacén y restaurante. Otra reconocida fonda fue la de Carlos Sforzini, quien además de los servicios tradicionales le agregaba espectáculos musicales. El Club Recreativo Apolo fue fundado el 1 de julio de 1920. Surge como una fusión entre el Club Recreativo Ascuénaga y el Apolo Fútbol Club. Al principio, la camiseta del club era blanca con una A roja, pero luego fue modificada por una casaca blanca, roja y azul a rayas verticales. Cuenta con una cancha de bochas techada que fue construida en 1981, parrilleros, amplio parque con frondosa arboleda y una pileta de natación inaugurada el 24 de enero de 1962 que mide 25 metros de largo por 10 de ancho. Siempre se destacó por las actividades sociales, pues eran muy concurridos sus bailes y sus diferentes eventos. En el salón de bailes se instaló el primer televisor del pueblo. La gente se acomodaba en varias filas de sillas para mirar los programas de televisión más famosos de aquella época. En cuanto a lo deportivo, jugó hasta la década del 80 en la Liga de San Andrés de Giles y después de mucho tiempo ausente regresó a la actividad hace unos 10 años, logrando su último campeonato en el año 2019. La escuela número 4 fue inaugurada en 1893, siendo su primera directora Julia Vildósola. Al principio se llamaba Escuela número 3 y se encontraba en un terreno con casa cedido por José Terren. Por la mañana allí concurren 60 alumnos a la escuela secundaria y por la tarde asisten 40 chicos a la educación primaria. Al momento de nuestra llegada, muchos de esos chicos estaban disfrutando de su recreo. La capilla Nuestra Señora del Rosario fue inaugurada el 6 de octubre de 1907 y la primera misa fue oficiada por el padre Pío Illuminati. Se empezó a construir en el año 1902 en un terreno que fue donado por Juan Cunningham y las obras estuvieron a cargo de Vicente Di Cecco. Gran parte de los gastos corrieron por parte de Elena Ham, quien hizo traer casi todos los materiales de construcción desde Europa. Por ejemplo, el altar se mandó a construir en Zaragoza, España, y el mármol se trajo de Carrara, Italia. María Elena Ham era de origen irlandés y se destacaba por su activa colaboración con las personas menos pudientes y las actividades religiosas. Hoy una de las calles del pueblo lleva su nombre. Frente al Club Apolo se encuentra la panadería La Moderna, que fue inaugurada en 1917 y que actualmente sigue elaborando sus productos con horno a leña. En una construcción con techo abovedado funcionaba en su tiempo una fábrica de juguetes y más tarde se convirtió en una fábrica de reciclado de plástico. Conversando con un chico que vivía en la vereda de enfrente nos dijo que hay gestiones para que en lo inmediato se pueda inaugurar un hotel aprovechando ese amplio edificio. En el predio ferroviario hay un mural de adobe que fue realizado por Carlos Moreira y Cristina Terzaghi en el año 2004.
Las imágenes representan a los indios querandíes. En ese lugar se celebran también las fiestas patronales del pueblo, que anualmente son visitadas por miles de personas. Y también en el predio ferroviario hay una larga hilera de puestos comerciales que son utilizados todos los fines de semana cuando el pueblo se llena de gente. Para los más chicos hay juegos infantiles. Recorriendo sus calles podemos apreciar numerosas construcciones centenarias pertenecientes a los primeros pobladores, casi todas ellas en buen estado de conservación. Tomando por la avenida principal encontramos un parque de paneles solares para dotar de energía renovable al pueblo. Aquella avenida lleva el nombre de José Terrén, propietario del almacén antes mencionado, pero sin dudas una de las personalidades más influyentes del pueblo. La plaza principal, que tiene una singular entrada, fue bautizada en el año 1960 con el nombre de Miguel Ascuénaga, fecha en la que además se inauguró el mástil central. En el año 2010 se colocó un busto del prócer. Ascuénaga es un pueblo precioso y aún sin ser muy grande, cuenta con muchas atracciones para visitar. Son numerosas las personas que se llegan hasta allí los fines de semana para conocer sus calles pintorescas, su antigua estación ferroviaria, su hermosa capilla y muchas casonas antiguas. Hay 5 restaurantes y un hospedaje, por lo que si uno quiere quedarse a pasar un fin de semana, Ascuénaga brinda todas las comodidades y servicios que el turista pueda necesitar. Y bien amigos, así pasaba nuestra visita por este hermoso pueblo del partido de San Andrés de Giles llamado Ascuénaga. Gracias por haber llegado al final de nuestro video, esperamos que haya sido de tu agrado, que te haya gustado. Como siempre, te invitamos a suscribirte si te gusta el contenido de nuestro canal y nosotros nos estaremos viendo en una próxima entrega de Conociendo Pueblos. Hasta luego.